Hola, bienvenido a la clase 1 del curso de dinámica. En este primer video hablaremos un poco sobre la historia y la importancia de la dinámica, así como el lugar que ocupa dentro del campo de la mecánica clásica. Además, daremos a conocer la manera en que se divide su estudio. Sin más preámbulo, comencemos. Bien, podemos definir a la dinámica como la rama de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. En ingeniería, el estudio de la dinámica se lleva a cabo después de haber cursado estática, ya que esta última estudia los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos en reposo. Históricamente, los principios de la dinámica se desarrollaron cuando fue posible medir el tiempo con precisión, es decir, su estudio es relativamente reciente en comparación con la estática. Galileo Galilei fue uno de los primeros contribuyentes importantes a este campo. Su trabajo consistió en la realización de experimentos con cuerpos en caída libre, objetos sobre planos inclinados y movimientos de péndulos. Galileo se encontraba continuamente bajo severas críticas por negarse a aceptar las creencias establecidas de su época, tales como la filosofía de Aristóteles, que por ejemplo sostenía que los cuerpos pesados caen más rápidamente que los ligeros. Después de Galileo vino Isaac Newton, quien, guiado por el trabajo del mismo Galileo, logró realizar una formulación precisa de las leyes del movimiento y por lo tanto establecer las bases sólidas para el estudio de la dinámica. Además de establecer las leyes que rigen el movimiento de una partícula, Newton también logró formular correctamente la ley de gravitación universal. Tiempo después de la postulación de las leyes de Newton, algunos otros importantes científicos, tales como Lagrange, Euler, Einstein, entre otros, realizaron importantes contribuciones al estudio de la mecánica. Pero, ¿cuál es la utilidad de la teoría desarrollada por todos estos grandes científicos? Bueno, pues en la actualidad, la dinámica es una disciplina obligatoria en muchos planes de estudio de ingeniería. De esta manera, los estudiantes de carreras tales como ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería civil, ingeniería espacial, ingeniería en irrigación, entre otras, deben cursar esta materia, ya que una vez que se encuentren en el ejercicio profesional, pueden llegar a hacer uso de ella para distintas labores. Ejemplo de esto puede ser en el análisis y diseño de estructuras móviles, estructuras fijas sujetas a cargas dinámicas, dispositivos robóticos, sistemas de control automático, naves espaciales y maquinaria de todo tipo, tales como motores, turbinas, bombas, entre otras. Es un hecho entonces que conforme se presenten más avances tecnológicos, habrá incluso una mayor necesidad de saber cómo aplicar los principios de la dinámica. Bueno, ya entrando en materia veamos cómo se ubica el estudio de la dinámica dentro de la mecánica clásica. En principio, tenemos a la mecánica, que es la parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que los producen. La mecánica, a su vez, divide su estudio en dos grandes campos, la mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos, donde la mecánica de fluidos es la rama que estudia el movimiento de los fluidos, ya sean gases o líquidos, así como las fuerzas que los provocan. Por otro lado, la mecánica de sólidos es aquella que estudia los cuerpos formados por partículas que se imponen restricciones de movimiento las unas a las otras, y comprende dos tipos de problemas muy diferentes. El primero de ellos va encaminado al estudio del movimiento y equilibrio de cuerpos rígidos, donde un cuerpo rígido lo podemos entender de forma muy sencilla como aquel del cual se ignoran sus deformaciones. Ojo, esto no quiere decir que los cuerpos rígidos no se deforman, sino que se trata de un modelo útil para estudiar la mecánica de sólidos, ya que en realidad todos los cuerpos sufren deformaciones. El segundo problema hace referencia a la mecánica de cuerpos deformables,
la cual estudia el comportamiento de los sólidos deformables ante la acción de diferentes tipos de situaciones como la aplicación de cargas o bien los efectos térmicos tales como cambios de temperatura. Sin embargo, el estudio de esta área le corresponde a la mecánica de materiales. Finalmente, vemos que la mecánica de cuerpos rígidos se divide en dos, estática y dinámica, donde tal como se comentó, la primera estudia los cuerpos en reposo bajo la acción de fuerzas, mientras que la segunda se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Ya entrando en materia, veamos cómo se subdivide regularmente el estudio de la dinámica en un programa a nivel licenciatura. En principio, de la dinámica se derivan dos ramas. La primera de ellas es la cinemática, que se puede definir como el estudio del movimiento de los cuerpos desde el punto de vista geométrico, es decir, independientemente de las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos y sin tomar en cuenta su masa. Aquí es importante mencionar que el problema fundamental de la cinemática es que, dada la ley del movimiento, se deben determinar todas las magnitudes cinemáticas que describen el movimiento de cada uno de los puntos del cuerpo que se está estudiando. ¿Pero qué es una ley del movimiento? Pues simplemente es una ecuación que permite conocer para cualquier momento de tiempo la posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia dado. Entre las principales magnitudes cinemáticas que son posibles de obtener una vez que se cuenta con la ecuación de movimiento, se encuentran la posición, el desplazamiento, la trayectoria, la velocidad, la aceleración, el tiempo y la distancia. Pero no te preocupes, todos estos son conceptos que se abordarán en el próximo video. La segunda rama de la dinámica es la cinética, la cual estudia las dependencias entre el movimiento de los cuerpos, las fuerzas que actúan sobre ellos y su masa, es decir, el análisis del movimiento se vuelve un poco más complejo. La cinética, por su parte, posee dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que, conociendo la ley o ecuación del movimiento del cuerpo y su masa, se deben hallar las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo, mientras que el segundo problema consiste en determinar la ecuación de movimiento del cuerpo a partir del conocimiento de las fuerzas y la masa. Es importante mencionar que para poder estudiar el movimiento de los cuerpos desde el punto de vista de la cinética, se debe contar con conocimientos previos de los métodos que utiliza la estática, así como con los conocimientos adquiridos durante el estudio de la cinemática. A primera impresión, estas definiciones pudieran resultar complicadas, ya que solo se está especificando su concepto. Sin embargo, durante el desarrollo de este curso, estas definiciones se retomarán detalladamente y se entenderán cada vez más. Para finalizar el video, es necesario comentar que la cinética y la cinemática pueden enfocar su estudio tanto en el análisis de partículas como en el de cuerpos rígidos. Pero, ¿a qué se le llama una partícula? Bueno, pues para dejarlo en términos simples, una partícula la podemos definir como un cuerpo del cual podemos prescindir de sus dimensiones. Vamos a ejemplificar esto. Si te pregunto, ¿un avión es grande o es pequeño? ¿Qué me responderías? Lo más seguro es que lo primero que venga a tu mente es que un avión es grande, pero esto es porque lo estás comparando directamente con tu tamaño, es decir, te estás tomando como referencia para definir el tamaño del avión. Ahora si te pregunto, ¿qué tan grande es el avión en comparación con un continente? Seguramente ahora pienses que las dimensiones del avión son pequeñas, pues ahora el objeto de referencia es mucho más grande. Dicho esto, si quisiéramos analizar la trayectoria que sigue un avión que viaja de México a Japón, en realidad las dimensiones del avión son mucho más pequeñas que la trayectoria que describe durante su traslado. En este caso, durante el estudio del movimiento del avión, podríamos considerar a este como una partícula, ya que sus dimensiones no van a ser considerables durante el estudio del movimiento de su traslado de un país a otro. Finalmente, regresando al concepto de cuerpo rígido, podemos también dejarlo en términos sencillos, entendiéndolo simplemente como un cuerpo que no se deforma, es decir, cuyas dimensiones no cambian. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy.
Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de utilidad y no olvides que puedes dejar tus dudas o sugerencias en la caja de comentarios.